Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio donde las sombras se alargan y las historias ancestrales cobran vida. Soy tu guía en este recorrido nocturno por los misterios del pasado. Esta noche nos embarcaremos en una travesía extraordinaria hacia el archipiélago del Sol Naciente, donde exploraremos los relatos que dieron forma a una de las civilizaciones más fascinantes del planeta. Hablaremos de creación y destrucción, de amor y traición, de dioses que caminaron entre mortales y de héroes que desafiaron lo imposible. Antes de comenzar, si disfrutas de este contenido, considera dejar tu apoyo con un me gusta y suscribiéndote al canal. Cuéntame en los comentarios qué otros temas mitológicos te gustaría explorar. Tu participación hace crecer esta comunidad de amantes de la historia. Ahora, acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y déjate transportar a un tiempo donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban sin distinción. Para comprender la esencia de la mitología japonesa, debemos primero conocer las fuentes que preservaron estas narrativas a través de los siglos. Dos textos monumentales se erigen como pilares fundamentales, el Kojiki y el Nihonsoki. El Kojiki, cuyo nombre se traduce como Registro de Asuntos Antiguos, fue compilado en el año 712 de nuestra era. Imagínenlo como una crónica íntima de lo divino, una colección de relatos transmitidos oralmente durante generaciones que finalmente fueron plasmados en escritura. Este texto no es meramente histórico, es poético, místico, lleno de simbolismos que revelan cómo los antiguos japoneses entendían el origen de su mundo. El Nihonsoki, o Crónicas de Japón, completado en el año 720, adopta un tono más formal y estructurado. Mientras el Kojiki captura la esencia emocional de los mitos, el Nihonsoki los presenta con una organización cronológica más precisa, buscando establecer credibilidad ante las cortes continentales, especialmente la China. Ambos textos cumplen una función trascendental, legitiman la autoridad imperial. Al trazar la genealogía de los emperadores hasta la diosa Amaterasu, estos escritos transforman la monarquía en una institución divina, inquebrantable por designio celestial. Pero estos textos son más que propaganda política. Son el alma del sintoísmo, la antigua fe nativa que ve lo sagrado en cada elemento natural. Un árbol centenario, una cascada cristalina, una montaña imponente, todos albergan espíritus, todos merecen reverencia. Retrocedamos ahora al momento inicial, al instante previo a la existencia misma. No había tierra ni cielo, luz ni oscuridad, sonido ni silencio. Solo existía el vacío absoluto, un espacio sin forma ni substancia. Gradualmente, este vacío comenzó a transformarse. Una sustancia primordial emergió, densa y caótica, similar a un océano de aceite flotando en la inmensidad. Esta masa contenía todo el potencial de la creación, pero aún carecía de orden, de estructura, de propósito. Entonces ocurrió la primera diferenciación. Lo ligero comenzó a ascender mientras lo pesado descendía. Este proceso de separación fue lento, casi imperceptible, como la niebla que se eleva de un lago al amanecer. La materia etérea formó el Takamagahara, la llanura elevada del cielo, mientras la materia densa se concentró abajo, preparándose para convertirse en la tierra. De esta separación primordial nacieron espontáneamente los primeros dioses. No fueron creados, no fueron engendrados, simplemente comenzaron a existir. El primero fue Ame-no-Minaka-Nushi, cuyo nombre significa Señor del centro augusto del cielo. Imagínenlo no como un ser con forma, sino como la conciencia primera del universo, el pensamiento original que puso todo en movimiento. Tras Ame-no-Minaka-Nushi surgieron Takami-Musubi y Kami-Musubi, deidades gemelas que representaban las fuerzas generativas del cosmos. Juntos, estos tres formaron la primera trinidad divina, los Kotoamatsu-Kami, los dioses que hicieron nacer las cosas. Estos primeros dioses eran tan abstractos, tan fundamentales, que carecían de género y forma física. Tras manifestarse, se ocultaron en las profundidades del universo, como arquitectos que, habiendo trazado los planos, permiten que otros construyan la obra. Después de los tres primeros dioses surgieron otras deidades, cada generación más definida que la anterior. De una caña que brotó en la tierra emergente nacieron Umasi Ashikabi Haikoji y Amenotu Kotachi.
Sus nombres poéticos reflejan la profunda conexión entre lo divino y lo natural que caracteriza el pensamiento japonés. Luego vinieron 5 generaciones de dioses que nacieron en parejas, masculino y femenino, hermanos y cónyuges. Esta dualidad complementaria es crucial para entender la cosmología japonesa. La creación requiere la unión de opuestos. La primera pareja fue Uijini y Suijini, señores del lodo terrestre. Después llegaron Tsunugi y Kugi, seguidos por Otunoji y Otunobi, y finalmente Omodaru y Ayaka-Shikone. Cada pareja representaba un aspecto del mundo en formación, un paso más hacia la realidad material que conocemos. Estas 7 generaciones de dioses celestiales prepararon el escenario para la pareja que verdaderamente daría forma al mundo, Izanagi e Izanami, cuyos nombres significan el que invita y la que invita. Ellos serían los arquitectos directos de Japón y los progenitores de innumerables deidades. Los dioses celestiales convocaron a Izanagi e Izanami ante la asamblea divina. Les entregaron la Ame no Nuoko, la lanza celestial enjollada, que brillaba con luz propia. Su misión era clara: descender al caos informe y crear tierra sólida. La pareja se paró sobre el Ame no Ukiase, el puente flotante del cielo, una estructura etérea que conectaba el reino celestial con el vacío inferior. Desde allí, Izanagi sumergió la lanza en las aguas turbulentas que se arremolinaban abajo. Con movimientos circulares, revolvió el líquido primordial. Al retirar la lanza, gotas saladas cayeron de su punta. Estas gotas se solidificaron instantáneamente, coagulándose para formar la primera masa terrestre, Onogoro-shima, la isla autocoagulada. Esta isla sería su hogar y su taller. En su centro erigieron un pilar celestial, el Ame no Miyashira, y alrededor construyeron un palacio, estableciendo así el primer espacio sagrado en el mundo material. Para poblar la tierra, diseñaron un ritual de cortejo. Caminarían alrededor del pilar en direcciones opuestas, y al encontrarse, se saludarían ceremonialmente. En el primer intento, Izanami habló primero, exclamando su admiración por Izanagi. De esta unión nació Hiruko, un ser deforme sin huesos, que tuvieron que abandonar en una canasta de juncos al mar. Los dioses celestiales les explicaron el error. En el orden cósmico, el principio masculino debía iniciar el ritual. Siguiendo esta corrección, Izanagi habló primero en el segundo intento. Esta vez, su unión fue bendecida y comenzaron a nacer las islas de Japón. Primero surgió Awaji, seguida por Iyo, la actual Shikoku, luego Oki-Tsukushi, Kyushu, después Iki, Tsushima y Sao. La última y más grande fue Yamato, conocida hoy como Honshu. Estas 8 grandes islas formaron Oyashima, el nombre poético para el archipiélago japonés. Con las islas creadas, Izanagi e Izanami continuaron su labor divina. De su unión nacieron deidades que personificaban cada elemento del mundo natural. Del cuerpo de Izanami surgió Oyama-Sumi, el gran espíritu de las montañas. De su aliento nació Shinazu Haiko, señor de los vientos que recorren valles y cimas. Sus lágrimas dieron vida a Kuraokani, dios del agua dulce que fluye en ríos y cascadas. Crearon a Kayano Hime, diosa de los campos herbosos, a Kukunochi, señor de los árboles, y a Tuyouke, deidad de los cereales que alimentarían a la humanidad. Cada nacimiento llenaba el mundo de vida y de espíritu. Pero entonces llegó el nacimiento que lo cambiaría todo. Izanami dio a luz a Kagusuchi, el dios del fuego. El nacimiento fue catastrófico. Las llamas que emanaban del niño divino quemaron el cuerpo de su madre, hiriéndola mortalmente. Por primera vez, la muerte tocaba al reino divino. Izanagi, consumido por el dolor, sostuvo a su amada mientras la vida la abandonaba. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra, y de cada gota nacieron nuevas deidades, dioses del lamento, de la tristeza, del duelo. Incluso en su agonía, continuaba la creación. La furia de Izanagi fue terrible. Desenvainó su espada Tsuka no Tsurugi y decapitó a Kagusuchi, el hijo que había causado la muerte de Izanami. La sangre del dios del fuego salpicó las rocas y las montañas, y de cada gota surgieron nuevos dioses, deidades del trueno, de los volcanes, de las tormentas. Este momento marca un punto de inflexión fundamental. La muerte había entrado al mundo.
El ciclo perfecto de la creación se había roto, y con él nació también el concepto de pérdida, de finitud, de separación. Izanagi no podía aceptar la ausencia de Izanami. Su amor era tan profundo que decidió lo impensable, descender al Yomi no Kuni, la tierra de la oscuridad, el reino de los muertos. El Yomi no es un infierno de castigos como en otras tradiciones. Es simplemente la sombra del mundo de los vivos, un lugar de penumbra eterna donde los muertos existen en una versión disminuida de la vida. No hay tormento, pero tampoco hay luz, alegría ni propósito. El viaje de Izanagi fue largo y peligroso, cruzó fronteras entre mundos, atravesó pasillos de sombras, hasta que finalmente llegó al palacio donde residía Izanami. Llamó a su amada desde la entrada. La voz de Izanami resonó desde la oscuridad. Le explicó que había comido del alimento del Yomi, y que esto la ataba eternamente a ese lugar. Sin embargo, conmovida por el amor de su esposo, prometió consultar con los dioses del inframundo para ver si podía regresar. Le hizo una sola advertencia: no mires dentro. No importa cuánto esperes, no entres a verme. Izanagi esperó en la entrada. El tiempo se extendía interminablemente en la oscuridad del Yomi. Los minutos se convirtieron en horas, y la ansiedad creció en su corazón. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Qué estaba ocurriendo? Finalmente, la paciencia de Izanagi se agotó. Tomó uno de los dientes de su peine, lo encendió como antorcha improvisada, y miró al interior del palacio. Lo que vio lo horrorizó más allá de toda descripción. La luz de la antorcha reveló a Izanami, pero no como él la recordaba. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, cubierto de gusanos y putrefacción. 8 dioses del trueno, los Yakuza no y Kazuchi, habían nacido de diferentes partes de su cuerpo corrompido, uno en su cabeza, otro en su pecho, otros en sus extremidades. El grito de horror de Izanagi resonó por todo el Yomi. Izanami, al darse cuenta de que la había visto en su estado de degradación, rugió de vergüenza y rabia: ¿me has deshonrado? ¿Has visto mi vergüenza? Su furia dio vida a las Yomote Seusukome, brujas terroríficas del inframundo que comenzaron a perseguir a Izanagi. El dios huyó desesperadamente por los pasillos oscuros del Yomi mientras las criaturas ganaban terreno. En su huida, Izanagi arrojó su tocado, que se transformó en un racimo de uvas. Las brujas se detuvieron a devorarlo, dándole ventaja. Cuando reanudaron la persecución, arrojó su peine, que se convirtió en brotes de bambú. Nuevamente las criaturas se detuvieron a consumirlos. Finalmente, Izanagi alcanzó Yomotsu Hirasaka, la pendiente del Yomi, la frontera final entre la vida y la muerte. Allí encontró un melocotonero, arrancó 3 frutos y los arrojó a sus perseguidoras. Los melocotones, símbolos de vida y pureza, repelieron a las criaturas del inframundo. Pero entonces apareció la propia Izanami, transformada completamente en una deidad de la muerte, liderando a 1500 guerreros del Yomi. En la entrada del Yomi, Izanagi encontró una roca inmensa, tan pesada que 1000 hombres no podrían moverla. Con fuerza divina, la colocó sellando la entrada entre los mundos. Desde el otro lado, Izanami gritó: si haces esto, mataré a 1000 personas de tu mundo cada día. Izanagi, con el corazón destrozado pero determinado, respondió: entonces yo haré nacer a 1500 personas cada día. Este intercambio selló el destino del mundo. La muerte se convirtió en parte inevitable de la existencia, pero también lo hizo el nacimiento continuo. El ciclo de la vida y la muerte quedó establecido para siempre. La roca que separó los mundos se llama Chigae no Okami, la gran roca del punto sin retorno. Izanami se convirtió en Izanami no Mikoto, la señora de los muertos, condenada a reinar en la oscuridad. Y el divorcio de los creadores del mundo significó que nunca más podría existir la creación perfecta sin su opuesto, la destrucción. Izanagi emergió del Yomi contaminado por la muerte y la corrupción. Para un dios de la vida, esta impureza era intolerable. Necesitaba purificarse, lavar de su ser toda traza de la tierra de los muertos. Se dirigió a la desembocadura del río Tachibana en Himuka, en la isla de Kyushu. Antes de entrar al agua, se despojó de sus pertenencias. Cada objeto que abandonaba se transformaba en una deidad,
su bastón se convirtió en el dios de los senderos, su cinturón en el dios de los límites, sus ropas en diversas deidades protectoras. Entonces se sumergió en el río. El agua que tocaba su cuerpo daba nacimiento a nuevos dioses, deidades de las corrientes, de las profundidades, de la superficie. Cada acto de limpieza era un acto de creación. Finalmente, realizó el ritual más sagrado. Se lavó el ojo izquierdo, y de él nació Amaterasu o Mikami, la gloriosa diosa del sol. Su luz era tan brillante que iluminó instantáneamente el cielo y la tierra. Se lavó el ojo derecho, y nació Tsukuyomi no Mikoto, el señor de la luna, cuya luz serena gobernaría la noche. Se lavó la nariz, y de ella surgió Susanoo no Mikoto, el impetuoso dios de las tormentas y los mares, cuya naturaleza salvaje traería tanto bendición como calamidad. Estos tres dioses, nacidos de la purificación en lugar de la unión, son conocidos como los tres nobles hijos. Izanagi, jubiloso por estos nacimientos milagrosos, les asignó dominios. A Amaterasu le entregó el collar de joyas celestiales, los Magatama, y le encomendó gobernar Takamagahara, el reino celestial. A Tsukuyomi le dio el dominio de la noche y el reino lunar. A Susanoo le otorgó el gobierno de los océanos, pero mientras sus hermanos aceptaron sus destinos, Susanoo lloró amargamente. Susanoo no quería gobernar los mares. Lloraba día y noche, y sus lágrimas eran tan abundantes que secaban los ríos y marchitaban las montañas. Sus sollozos causaban tormentas que devastaban la tierra. Izanagi, exasperado, le preguntó, ¿por qué lloras cuando te he dado un reino tan vasto? Susanoo respondió, lloro porque deseo ir al Yomi, al reino de mi madre Izanami. Quiero estar con ella. Esta respuesta enfureció a Izanagi. Después de todo lo que había sufrido en el Yomi, después de sellar ese reino terrible, su propio hijo deseaba ir allí. En su ira, desterró a Susanoo del cielo. Antes de partir, Susanoo decidió despedirse de su hermana Amaterasu. Pero su ascenso al Takamagahara fue tan tumultuoso, con truenos y temblores, que Amaterasu temió que viniera a usurpar su reino. Se armó como guerrera, sujetando su cabello en moños masculinos, empuñando arco y flechas. Cuando Susanoo llegó, lo confrontó, ¿vienes en paz o en guerra? Susanoo propuso una prueba para demostrar sus intenciones puras. Crearían nuevos dioses, y quien generara deidades más nobles tendría razón. Amaterasu aceptó. Susanoo tomó el collar de joyas de Amaterasu, lo partió en pedazos, los masticó y los escupió. De su aliento nacieron 5 dioses masculinos. Amaterasu tomó la espada de Susanoo, la partió en 3 pedazos, los masticó y escupió. De su aliento nacieron 3 diosas. Susanoo declaró su victoria, argumentando que había creado dioses varones de un objeto femenino, demostrando así su pureza. Sin embargo, esta victoria lo envalentonó, y su naturaleza caótica emergió con fuerza destructiva. Embriagado por su supuesta victoria, Susanoo desató el caos en Takamagahara. Destruyó los canales de irrigación de los arrozales celestiales, inundando las cosechas sagradas. Defecó en el palacio de las celebraciones, profanando el espacio sagrado. Pero su peor transgresión ocurrió en la sala de tejido, donde Amaterasu y sus doncellas tejían las ropas sagradas de los dioses. Susanoo arrancó la piel de un caballo celestial y la arrojó a través del techo de la sala. Una de las tejedoras se asustó tanto que se hirió fatalmente con su lanzadera. La muerte había entrado al Takamagahara. Amaterasu, horrorizada y dolida por las acciones de su hermano, tomó una decisión desesperada. Se retiró a la Ama no Iwatu, la cueva celestial de roca, y selló la entrada con una enorme piedra. Con Amaterasu oculta, el sol desapareció del mundo. Una oscuridad absoluta cubrió tanto Takamagahara como el mundo terrenal. Las cosechas perecieron, el caos se extendió, y los espíritus malignos emergieron de sus escondites para aterrorizar a todos. Los 8 millones de dioses se reunieron desesperadamente junto al río celestial Yasakawa para idear un plan. Omoiken, el dios de la sabiduría, diseñó una estrategia ingeniosa. Primero, Ishikori Ome forjó un espejo perfecto, el Yata no Kagami, tan pulido que reflejaba la realidad misma. Tama no Oya creó un collar de joyas resplandecientes,
el Yasakan y no Magatama, colocaron estos tesoros en un árbol sakaki frente a la cueva. Luego convocaron a todos los gallos de los prados largos y los hicieron cantar al unísono, simulando el amanecer. Pero el elemento clave del plan recaería en Ame no Usume, la diosa del amanecer y la alegría. Ame no Usume volcó una tina de sake frente a la cueva y subió sobre ella. Mientras los dioses tocaban música, comenzó a bailar. Su danza era salvaje, estática, llena de vida. Pisoteaba fuerte sobre la tina, creando un ritmo que resonaba por todo Takamagahara. A medida que el fervor crecía, Usume comenzó a desatarse las ropas en su éxtasis. Su danza se volvió cada vez más desinhibida, y los 8 millones de dioses estallaron en carcajadas atronadoras que hicieron temblar el cielo. Dentro de la cueva, Amaterasu escuchó la risa. Intrigada, preguntó, ¿por qué celebran los dioses si el mundo está en oscuridad? Usume respondió con voz alegre, celebramos porque ha llegado una diosa más brillante y gloriosa que tú. La curiosidad de Amaterasu fue más fuerte que su dolor. Movió ligeramente la roca que bloqueaba la entrada, creando una pequeña abertura para mirar. En ese instante, los dioses colocaron el espejo Yata no Kagami frente a la abertura. Amaterasu vio su propio reflejo, una luz tan brillante que nunca había visto. Fascinada, abrió la puerta un poco más para ver mejor. En ese momento, Ame no Tajikarao, el dios de la fuerza, agarró la roca y la apartó completamente. Futudama extendió una cuerda sagrada, la cimé en agua, atravesando la entrada de la cueva para evitar que Amaterasu pudiera volver a entrar. La luz del sol regresó al mundo. Las plantas revivieron, los espíritus malignos huyeron, y el orden se restableció en el universo. Los dioses celebraron el regreso de Amaterasu, pero ahora debían lidiar con Susanoo, cuyas acciones habían causado la crisis. Convocaron una asamblea divina y lo juzgaron por sus crímenes. El castigo fue severo. Le cortaron la barba, le arrancaron las uñas, le impusieron una multa de 1000 mesas de ofrendas, y finalmente lo desterraron del Takamagahara para siempre. Susanoo, humillado y despojado de su divinidad celestial, descendió a la tierra. Cayó en la región de Izumo, en la costa oeste de Japón, donde su destino cambiaría para siempre. Los 3 tesoros usados para atraer a Amaterasu, el espejo, las joyas y más tarde una espada, se convertirían en las 3 insignias imperiales de Japón, símbolos sagrados de la autoridad del emperador hasta el día de hoy. Susanoo vagaba por Izumo cuando escuchó un llanto desgarrador. Siguiendo el sonido, encontró a un anciano y una anciana abrazando a una joven mujer, todos sollozando amargamente. Se acercó y preguntó la causa de su tristeza. El anciano, Asina Tsuchi, levantó la mirada con ojos llenos de lágrimas y contó su trágica historia. Teníamos 8 hijas. Cada año, el terrible Yamata no Orochi desciende de las montañas para devorar a una de ellas. Ya ha tomado a 7. Ahora viene por Kusinada Hime, nuestra última hija, y no podemos detenerlo. ¿Qué es este Yamata no Orochi?, preguntó Susanoo. El anciano tembló. Es un dragón monstruoso con 8 cabezas y 8 colas. Su cuerpo se extiende por 8 valles y 8 colinas. Árboles y musgo crecen en su espalda. Sus ojos brillan rojos como cerezas de invierno. Cuando se arrastra, la tierra tiembla. Susanoo miró a Kusinada Hime. Su belleza era extraordinaria, y algo en su corazón se conmovió. Yo derrotaré a este dragón, declaró, pero a cambio, deseo casarme con tu hija. El anciano aceptó inmediatamente. Susanoo, el dios caído que había causado tanto caos, finalmente tenía un propósito. Susanoo ideó un plan astuto. Ordenó al anciano construir una cerca con 8 puertas. Detrás de cada puerta, colocaron una plataforma elevada, y sobre cada plataforma, un barril enorme lleno de sake 8 veces destilado, un licor tan potente que podría embriagar incluso a un dios. También transformó a Kusinada Hime en un peine, que ocultó en su cabello para mantenerla a salvo. Cuando llegó el día fatídico, el suelo comenzó a temblar. Los árboles se doblaron. Un rugido terrible resonó por el valle. Yamata no Orochi había llegado. El dragón era más terrorífico de lo que se podía imaginar. Sus 8 cabezas se movían independientemente,
cada una con ojos que ardían con hambre malévola. Su cuerpo, tan vasto que podía rodear montañas, se arrastró hacia la trampa. Al detectar el aroma del sake, el dragón rugió de placer. Cada una de sus 8 cabezas metió su hocico en un barril y comenzó a beber vorazmente. El sake fluyó por sus gargantas mientras los barriles se vaciaban. Gradualmente, los movimientos del dragón se volvieron lentos. Sus cabezas comenzaron a balancearse, sus ojos se volvieron vidriosos. Finalmente, con un último rugido que se transformó en ronquido, Yamata no Orochi se derrumbó, completamente ebrio. Susanoo desenvainó su espada Totsuka no Tsurugi. Con golpes poderosos y precisos, cortó una por una las 8 cabezas del dragón. La sangre fluyó como ríos, tiñendo la tierra de escarlata. Luego comenzó a cortar las 8 colas. La primera cayó, luego la segunda, la tercera. Cuando llegó a la 4ª cola, su espada golpeó algo duro. El metal resonó contra metal. Intrigado, Susanoo cortó la cola y miró en su interior. Allí, incrustada en la carne del dragón, brillaba una espada magnífica. Era de una belleza incomparable, con un filo que parecía cortar la luz misma. Esta era la Kusanagi no Tsurugi, la espada cortadora de hierba, una de las armas más legendarias de toda la mitología japonesa. Susanoo comprendió que esta espada era demasiado sagrada para él. Era un regalo que debía ser, una ofrenda de disculpa. Decidió presentarla a su hermana Amaterasu como muestra de su arrepentimiento. Ascendió al Takamagahara, esta vez humildemente, y se postró ante Amaterasu. Le presentó la Kusanagi, explicando cómo la había obtenido al salvar a una familia y derrotar a un demonio terrible. Amaterasu, viendo la transformación en su hermano, aceptó la espada y su disculpa. La Kusanagi se convirtió en la tercera de las insignias imperiales, completando el conjunto de tesoros sagrados. Susanoo regresó a Izumo, se casó con Kusinada Hime, y estableció su palacio en Suga. Allí compuso el primer poema waka de la historia japonesa, celebrando su nueva vida. De ser el dios del caos, se había transformado en un héroe y protector. De los descendientes de Susanoo nació Okuninushi, quien se convertiría en una de las figuras más importantes de la mitología japonesa. Su historia es diferente a la de otros dioses, es un relato de perseverancia, bondad y sabiduría. Okuninushi tenía 80 hermanos, todos crueles y arrogantes. Un día, estos hermanos decidieron viajar a la provincia de Inaba para cortejar a una princesa. En el camino encontraron un conejo sin piel, sangrando y sufriendo en la playa. Los hermanos, en lugar de ayudarlo, le dieron un consejo cruel: báñate en agua salada y sécate al viento en la cima de la montaña. El pobre conejo, creyéndoles, siguió su consejo. El agua salada quemó sus heridas y el viento agrietó su piel, causándole un dolor insoportable. Okuninushi llegó después, cargando el equipaje de sus hermanos. Al ver al conejo sufriendo, se detuvo con compasión. ¿Qué te ha pasado?, preguntó amablemente. El conejo explicó que había engañado a unos cocodrilos para que lo ayudaran a cruzar el mar, pero al llegar a tierra, uno de ellos lo había desollado. Okuninushi, a diferencia de sus hermanos, le dio un consejo genuino. Ve al río y lávate con agua dulce. Luego rueda sobre juncos blandos. Tu piel sanará. El conejo siguió el consejo, y su piel se curó completamente. Agradecido, reveló su verdadera identidad: era un dios. Como recompensa por su bondad, profetizó que Okuninushi se casaría con la princesa y se convertiría en el verdadero señor de la tierra. Los 80 hermanos, furiosos por la profecía, decidieron asesinar a Okuninushi. En su primer intento, lo llevaron a una montaña con el pretexto de cazar un jabalí rojo. Le dijeron que el jabalí bajaría corriendo y que debía atraparlo. Lo que no le dijeron es que calentarían una roca al rojo vivo y la harían rodar montaña abajo. Cuando la roca ardiente rodó hacia él, Okuninushi creyó que era el jabalí y la abrazó. Murió instantáneamente, quemado hasta las cenizas. Su madre, Sasakuni Wakahime, lloró amargamente y ascendió al cielo para pedir ayuda a Kami Musubi, uno de los dioses de la creación. Conmovido, Kami Musubi envió 2 diosas, Kisagai Hime y Umugi Hime,
Kisagahime raspó los restos calcinados como si fueran conchas, mientras Tsumugihime los mezcló con leche de almeja, creando una pasta. Con esta pasta reconstruyeron el cuerpo de Okuninushi y le devolvieron la vida. Pero los hermanos no se rindieron. En su segundo intento, lo llevaron a un bosque y lo aplastaron entre dos mitades de un árbol partido. Nuevamente murió, y nuevamente su madre tuvo que pedir ayuda divina para revivirlo. Finalmente, su madre le advirtió: huye, o te matarán definitivamente. Ve al reino de tu antepasado Susanoo en el Yomi y busca su protección. Siguiendo el consejo de su madre, Okuninushi viajó al reino de Susanoo. Allí no encontró el reino de los muertos que esperaba, sino una tierra de pruebas y sabiduría. Durante su viaje, un ser diminuto llegó flotando en un bote hecho de la vaina de una planta. Era Tsukunabi Kona, un dios enano de inmensa sabiduría, hijo de Kami Musubi. Los dos se hicieron amigos instantáneamente. A pesar de la diferencia de tamaño, Okuninushi era alto y Tsukunabi Kona podía caber en una mano, sus espíritus se complementaban perfectamente. Juntos emprendieron una misión grandiosa: cultivar y civilizar la tierra de Izumo. Okuninushi, con su fuerza y liderazgo, y Tsukunabi Kona, con su conocimiento de medicina y agricultura, recorrieron la región. Enseñaron a la gente a cultivar arroz, a construir pozos, a curar enfermedades con hierbas. Establecieron las bases de la civilización, no con guerra y conquista, sino con conocimiento y compasión. Construyeron santuarios en las montañas sagradas, establecieron rutas de comercio entre aldeas, y crearon un sistema de gobierno justo. Izumo floreció bajo su cuidado, convirtiéndose en un reino próspero y pacífico. Pero un día, sin aviso, Tsukunabi Kona escaló una planta de mijo y desapareció en el cielo, regresando al reino de los dioses. Okuninushi quedó solo, pero su amigo le había enseñado todo lo necesario. Se convirtió en el gran señor de la tierra, gobernando Izumo con sabiduría. Para honrar su reino y a los dioses celestiales, construyó un santuario monumental, el Izumo Taisa, que aún hoy es uno de los santuarios más sagrados de Japón. En Takamagahara, Amaterasu y los dioses celestiales observaban el creciente poder de Okuninushi. Aunque admiraban su gobierno justo, creían que el mundo terrenal debía ser gobernado por un descendiente directo de Amaterasu, no por la línea de Susanoo. Decidieron enviar mensajeros para solicitar que Okuninushi cediera su reino. El primer enviado fue Ameno-Hoji, quien bajó a la tierra, conoció a Okuninushi, y quedó tan impresionado que decidió quedarse, sirviendo al señor de Izumo en lugar de cumplir su misión. 3 años pasaron sin noticias. Los dioses celestiales enviaron un segundo mensajero, Ameno-Wakahiko, equipado con un arco y flechas celestiales. Pero él también fue seducido por la vida terrenal, se casó con la hija de Okuninushi, y se olvidó de su misión. Los dioses enviaron un faisán para recordarle su deber. En un acto de traición, Ameno-Wakahiko disparó una flecha que mató al faisán. La flecha voló hasta Takamagahara, aterrizando a los pies de Amaterasu manchada de sangre. Los dioses la devolvieron, y mató a Ameno-Wakahiko. Finalmente, los dioses decidieron enviar a alguien que no podía ser tentado, Takemikazuchi, el dios del trueno y la guerra, acompañado por Futese Unushi, dios de las espadas. Takemikazuchi no vino con ejércitos. Llegó a la costa de Izumo, clavó su espada en la arena con la punta hacia arriba, y se sentó sobre ella en postura de meditación. Desde esta posición de poder, llamó a Okuninushi. Los dioses celestiales han decretado que este reino debe ser gobernado por un descendiente de Amaterasu. ¿Cederás pacíficamente? Okuninushi, sabio y prudente, no respondió inmediatamente. Llamó a sus 2 hijos para que aconsejaran. El primero, Kotushiro Nushi, el dios de las palabras, dijo: Padre, los dioses celestiales tienen razón, debemos ceder. Dicho esto, retiró su arco al mar y se marchó. El segundo hijo, Takemi Nakata, el dios de la fuerza, no estaba de acuerdo. Desafió a Takemikazuchi a una prueba de poder. Si puedes derrotarme, nos rendiremos. Takemi Nakata agarró la mano de Takemikazuchi, pero el dios del trueno transformó su mano en hielo, congelando el agarre.
Luego tomó la mano de Takemi Nakata y la apretó hasta que se volvió tan frágil como una caña de bambú. Takemi Nakata huyó, perseguido por Takemi Kazuchi hasta el lago Suwa, donde finalmente se rindió y juró nunca desafiar a los dioses celestiales. Okuninushi, viendo la derrota de su hijo, aceptó la transferencia. Pero puso una condición: ceder el reino visible, el mundo de los asuntos políticos. Pero construyan un santuario tan grandioso como el Palacio Celestial, y desde allí gobernaré el mundo invisible, el reino de los espíritus y los rituales. Los dioses celestiales aceptaron. Se construyó el Izumo Taisa, con pilares tan altos que tocaban las nubes. Okuninushi se convirtió en la deidad principal del santuario, gobernando sobre el matrimonio, las relaciones y el destino espiritual de las personas. Esta transferencia pacífica, conocida como Kuni-Yusuri, estableció el patrón para el gobierno de Japón. Los descendientes de Amaterasu gobernarían el mundo político, pero el mundo espiritual permanecería en manos de las deidades nativas de la tierra. Con el reino terrenal ahora bajo su autoridad, Amaterasu preparó a su nieto Ninigi no Mikoto para descender y gobernar. Este evento, conocido como Tenzon Korin, marca el momento en que lo divino y lo humano se encuentran, el puente entre el mito y la historia. Amaterasu convocó a Ninigi ante ella. Le entregó las 3 insignias imperiales: el espejo Yata no Kagami, símbolo de sabiduría, el collar de joyas Yasakani no Magatama, símbolo de benevolencia, y la espada Kusanagi no Tsurugi, símbolo de valor. Con estos tesoros, le dijo Amaterasu, gobernarás el mundo terrenal. El espejo te recordará mirarte a ti mismo con honestidad. Las joyas te recordarán ser compasivo. La espada te recordará ser valiente. Gobierna con sabiduría, y tu linaje será eterno como el cielo y la tierra. Acompañado por un séquito de dioses, Ninigi descendió del Takamagahara. Atravesaron las capas de nubes, dejando atrás el reino celestial. El paisaje terrenal se desplegó debajo de ellos mientras descendían. Finalmente, Ninigi aterrizó en la cumbre del monte Takachiho en Kyushu, envuelto en niebla divina, plantó su lanza en la tierra, reclamando el dominio celestial sobre el mundo terrenal. Su descenso fue presenciado por los dioses de la tierra, que se inclinaron en reverencia. El gobierno celestial había comenzado oficialmente en el mundo de los humanos. De los 3 hijos de Ninigi, Hori no Mikoto, también llamado Yamasachi Hiko, el príncipe de la suerte de la montaña, se convertiría en el más importante para la línea imperial. Su historia con su hermano mayor Hoderi es una de las más peculiares de la mitología japonesa. Hoderi, llamado Umisachi Hiko, el príncipe de la suerte del mar, era un pescador experto. Ori era un cazador habilidoso. Un día, Ori propuso intercambiar sus herramientas. Él usaría el anzuelo de su hermano para pescar, y Hoderi usaría el arco para cazar. Hoderi aceptó a regañadientes, pero el intercambio fue desastroso. Ori no pudo pescar nada y, para empeorar las cosas, perdió el anzuelo precioso de su hermano en el océano. Cuando intentó devolverle el anzuelo, Hoderi se enfureció. No quiero un anzuelo nuevo. Quiero mi anzuelo. Su ira era implacable, y Ori, desesperado, no sabía qué hacer. Se sentó en la playa, llorando su desgracia, cuando se le acercó Shiotsuchi, un viejo sabio del mar. Al escuchar la historia, Shiotsuchi construyó un pequeño bote de bambú y le dijo: navega con la corriente. Te llevará al palacio de Ryujin, el dios dragón del mar, él puede ayudarte. Ori siguió el consejo. El bote lo llevó bajo las olas, donde descubrió un mundo submarino de indescriptible belleza. El palacio de Ryujin era una maravilla arquitectónica construida con coral y perlas, con torres que brillaban con luz bioluminiscente. Jardines de algas ondulaban con las corrientes, y peces de colores imposibles nadaban entre columnas de cristal. Ori fue recibido por Toyotama Hime, la princesa joya resplandeciente, hija de Ryujin. Era de una belleza sobrecogedora, con cabello que fluía como las corrientes marinas y ojos que reflejaban las profundidades del océano. Se enamoraron instantáneamente. Ryujin, complacido, permitió que se casaran. Ori vivió en el palacio submarino en perfecta felicidad, y el tiempo pareció detenerse.
Después de lo que le parecieron 3 años, Ori recordó su misión, encontrar el anzuelo de su hermano. Le explicó la situación a Ryujin, quien convocó a todos los peces del océano. ¿Quién ha visto un anzuelo?, preguntó. Un pez pequeño fue traído adelante, tenía algo atorado en su garganta, el anzuelo perdido. Ryujin no solo le devolvió el anzuelo, sino que le dio 2 joyas mágicas, Xiomitsutama y Xiojirutama, que controlaban las mareas. Si tu hermano te ataca, aconsejó Ryujin, usa la joya de la marea creciente para inundarlo. Cuando se rinda, usa la joya de la marea menguante para salvarlo. Así te respetará. Ori regresó a tierra montado en un cocodrilo gigante. Pero algo estaba mal. Su casa estaba en ruinas, su hermano era un anciano, y todo había cambiado. Lo que habían sido 3 años en el palacio submarino habían sido 300 años en la tierra. Tuyotama Hime, ahora embarazada, emergió del mar para dar a luz en tierra. Construyó una cabaña de parto en la playa y le pidió a Ori una cosa: no me mires durante el parto. Pero la curiosidad de Ori fue más fuerte. Mientras ella daba a luz, él miró por una rendija en la cabaña. Lo que vio lo aterrorizó. Tuyotama Hime se había transformado en su verdadera forma, un enorme bani, dragón marino o cocodrilo, retorciéndose mientras daba a luz. Tuyotama Hime sintió su mirada y supo que había roto su confianza. Avergonzada y dolida, dejó al bebé y regresó al mar para siempre. Planeaba crear un camino entre el mar y la tierra, le dijo tristemente, para que nuestros reinos estuvieran unidos. Pero ha roto esa posibilidad. El niño que nació se llamó Ugaya Fukiaesu. Fue criado por Tamayori Hime, la hermana menor de Tuyotama Hime, quien emergió del mar para cuidarlo. Cuando creció, se casó con su tía Tamayori Hime, y de esa unión nacieron 4 hijos. El más joven de estos 4 se llamaba Kamuyama Tuiware Haiko. Este niño estaba destinado a convertirse en Hinmuteno, el primer emperador de Japón, el puente entre el mito y la historia registrada. Kamuyama Tuiware Haiko, junto con sus hermanos, decidió que el lugar donde vivían en Kyushu no era adecuado para gobernar todo Japón. El sol sale en el este, razonó. Debemos gobernar desde allí, donde primero toca la tierra la luz de nuestro ancestro Amaterasu. Organizó una expedición hacia el este, navegando por el mar interior de Seto, enfrentando tribus hostiles y desastres naturales. Durante el viaje, 2 de sus hermanos murieron, uno ahogado y otro devorado por un tiburón. La expedición enfrentó resistencia feroz de los clanes locales que ya habitaban la región de Yamato. En un momento crítico de la batalla, el cielo se oscureció y Kamuyama Tuiware Haiko temió la derrota. Entonces, enviado por Amaterasu, apareció el Yatagarasu, un cuervo de 3 patas que brillaba con luz dorada. Sígueme, graznó el ave sagrada. Te guiaré a través de las montañas. El Yatagarasu los condujo por senderos secretos, evitando emboscadas y llevándolos a través de terreno imposible. Con esta guía divina, finalmente llegaron a Yamato y derrotaron a los líderes locales. En el año 660 a.C., según las crónicas tradicionales, Kamuyama Tuiware Haiko fue coronado como Hinmuteno, el primer emperador, en un lugar que se convertiría en la provincia de Yamato, el corazón espiritual de Japón. Su reinado estableció el precedente de la línea imperial ininterrumpida. Cada emperador subsecuente trazaría su linaje hasta él, y a través de él, hasta Amaterasu misma. La mitología que hemos explorado no es simplemente una colección de historias antiguas. Es el fundamento del sintoísmo, la religión nativa de Japón que aún hoy influye profundamente en la cultura. El sintoísmo, cuyo nombre significa el camino de los kami, no tiene un fundador específico, ningún texto único de mandamientos, ninguna doctrina de salvación. En cambio, es una forma de ver el mundo, una manera de relacionarse con lo sagrado que permea cada aspecto de la existencia. En el corazón del sintoísmo está el concepto de kami. La palabra es difícil de traducir, no significa exactamente Dios en el sentido occidental. Los kami son espíritus, esencias, poderes sagrados que habitan en todo, en antiguas rocas, árboles majestuosos, montañas imponentes, ríos que fluyen. Hay kami en el trueno y en la suave brisa. Hay kami que protegen aldeas específicas,
familias particulares. Los ancestros se convierten en kami. Los héroes legendarios son kami. Incluso los objetos pueden convertirse en kami después de 100 años de servicio fiel. Esta creencia en la omnipresencia de lo sagrado crea una relación única con la naturaleza. Un bosque no es solo una colección de árboles, es el hogar de los kami del bosque. Una montaña no es simplemente geología, es un cuerpo divino que debe ser respetado. El sintoísmo se practica no tanto a través de la teología como a través de rituales. Estos rituales, muchos de los cuales se remontan a miles de años, mantienen la conexión entre los humanos y los kami. La purificación, o misogi, es central. Antes de acercarse a cualquier espacio sagrado, uno debe purificarse. En los santuarios, esto se hace lavándose las manos y enjuagando la boca en el temisuya, una fuente especial. Este acto recuerda la purificación de Izanagi en el río, de la cual nacieron los 3 nobles hijos. Los festivales, o matsuri, llenan el calendario japonés. Cada estación, cada fase de la vida agrícola, cada evento importante tiene su festival correspondiente. Durante estos eventos, los kami son invitados a participar en la vida de la comunidad. En el Año Nuevo, millones de japoneses visitan santuarios en el Hatsumode, pidiendo bendiciones para el año venidero. En primavera, el Hanami celebra la floración de los cerezos, recordando a Konohana Sakuyahime. En verano, el Obon honra a los ancestros. En otoño, se agradece la cosecha. Estos festivales no son solemnes ceremonias religiosas, sino celebraciones vibrantes con música, danza, comida y bebida. Los kami, se cree, disfrutan de estas festividades tanto como los humanos. Los santuarios sintoístas, los jinja, son espacios donde el mundo humano y el reino de los kami se encuentran. Su arquitectura refleja principios antiguos que se remontan a los primeros edificios de Japón. La entrada a un santuario siempre está marcada por un torii, una puerta distintiva generalmente pintada de rojo vermellón. Cruzar el torii es cruzar del mundo profano al espacio sagrado. El color rojo, se cree, repele a los malos espíritus. El camino al santuario, el sando, está flanqueado por árboles antiguos y linternas de piedra. Este camino no es directo, a menudo gira y serpentea. Se dice que los malos espíritus solo pueden viajar en línea recta, así que los caminos curvos los confunden. En el corazón del santuario está el Yonden, el edificio más sagrado donde se cree que reside el kami. Este edificio está generalmente cerrado al público. Frente a él está el Haiden, la sala de oración donde los adoradores presentan sus respetos. Los santuarios se reconstruyen periódicamente, a veces cada 20 años, usando técnicas tradicionales. El más famoso ejemplo es el santuario de Ise, dedicado a Materazu, que se ha reconstruido cada 20 años durante más de 1000 años. Esta práctica de reconstrucción asegura que las técnicas arquitectónicas tradicionales nunca se pierdan y simboliza el concepto de renovación perpetua. Más allá de los kami venerados, el folclore japonés está poblado por yokai, criaturas sobrenaturales que ocupan un espacio entre lo divino y lo mundano, entre lo benévolo y lo malévolo. Los yokai son increíblemente diversos. Algunos son animales que han vivido tanto tiempo que desarrollaron poderes mágicos. El más famoso es el kitsune, el zorro mágico que gana una cola adicional cada 100 años hasta tener 9, momento en el cual su pelaje se vuelve blanco o dorado y su poder rival con el de los dioses. Los kitsunes son conocidos por su habilidad de cambiar de forma, especialmente transformándose en hermosas mujeres. Algunas historias los pintan como traviesos o maliciosos, engañando a los humanos por diversión. Otras los muestran como leales y agradecidos, recompensando la bondad con protección y prosperidad. Están asociados con Inari, el kami del arroz y la prosperidad. Los santuarios de Inari están adornados con estatuas de zorros, y miles de torii rojos forman túneles impresionantes que conducen a los lugares más sagrados. Luego están los Oni, ogros demoníacos con cuernos, colmillos y garrotes con púas. Son la personificación de la maldad y el castigo, a menudo representados con piel roja o azul. Los Oni son los guardianes del infierno budista, pero también causan desastres naturales y enfermedades. A pesar de su naturaleza temible, los Oni tienen un papel importante en la cultura.
Durante el festival de Seteseugun, las familias arrojan frijoles de soja mientras gritan Oniwa Soto, Fuku wa Uchi. Demonios afuera, fortuna adentro, un ritual para expulsar la mala suerte. Los Tengu son criaturas que habitan montañas y bosques. Tradicionalmente se los representa con rostros rojos, narices largas y alas. Son maestros de artes marciales y habilidades sobrenaturales. Algunos Tengu son protectores de las montañas sagradas, otros son orgullosos y peligrosos. Los Kappa son yokai acuáticos del tamaño de un niño, con piel verde, caparazón de tortuga y un cuenco en la cabeza lleno de agua que es la fuente de su poder. Son conocidos por ahogar a los incautos que se acercan demasiado al agua, pero también respetan la cortesía. Se dice que si te inclinas ante un Kappa, su naturaleza educada lo obligará a inclinarse también, derramando el agua de su cabeza y perdiendo su fuerza. La mitología japonesa no permanece confinada a textos antiguos y rituales tradicionales. Vive vibrante en la cultura popular moderna, especialmente en anime, manga, videojuegos y películas. Estudio Ghibli, el legendario estudio de animación, ha creado obras maestras que respiran mitología sintoísta. La princesa Mononoke es esencialmente una epopeya sobre el conflicto entre los dioses del bosque y la civilización humana. El dios bestia, los espíritus Kodama de los árboles, y la diosa loba Moro son interpretaciones modernas de antiguos conceptos sintoístas. El viaje de Chihiro es un recorrido por el mundo de los yokai y los kami. La casa de baños donde los dioses vienen a purificarse, el espíritu del río contaminado, el misterioso Sin Cara, todos están basados en el folclore tradicional pero reimaginados para una audiencia contemporánea. En el mundo de los videojuegos, títulos como Okami permiten a los jugadores encarnar a Amaterasu en forma de lobo blanco, usando técnicas de pincel celestial para restaurar la vida a un mundo marchito. Es educación mitológica disfrazada de entretenimiento interactivo. La serie Persona incorpora dioses de múltiples mitologías, incluida la japonesa, como manifestaciones del subconsciente. Nioh coloca a los jugadores en el Japón del periodo Sengoku luchando contra yokai históricos. Ghost of Tsushima está impregnado de reverencia sintoísta por la naturaleza y los ancestros. Incluso franquicias como Pokémon tienen raíces en el folclore japonés. Muchos Pokémon están basados en yokai tradicionales. Ninetales es claramente un kitsune de 9 colas. Los legendarios como O están basados en el fénix chino pero reinterpretados a través de una lente japonesa. Esta presencia continua en la cultura popular no es nostalgia vacía. Es una forma viva de transmitir estos mitos a nuevas generaciones, adaptándolos a nuevos medios mientras preservan su esencia. Hemos viajado desde el vacío primordial hasta el Japón moderno, siguiendo el hilo de historias que han definido una civilización. Estas no son simples fábulas, sino narrativas que moldean como una cultura entera del mundo. La mitología japonesa nos enseña que lo divino no está distante en algún cielo lejano, sino presente en cada árbol, cada piedra, cada corriente de agua. Nos enseña que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, ambas necesarias y naturales. Nos muestra que incluso los dioses pueden cometer errores, sentir dolor, aprender y crecer. Amaterasu se escondió en una cueva por vergüenza. Susanoo fue desterrado pero se redimió. Izanagi hizo lo imperdonable pero creó nueva vida de su purificación. Estas historias valoran la perseverancia sobre la fuerza bruta. Okuninushi sobrevivió no porque fuera el más fuerte, sino porque fue paciente y amable. La luz regresó al mundo no por batalla sino por ingenio y alegría. La importancia de la armonía con la naturaleza resuena especialmente en nuestra era de crisis ecológica. El sintoísmo nos recuerda que no somos dueños de la tierra sino sus inquilinos, compartiendo el espacio con innumerables kami que merecen respeto. Y quizás más importante, la mitología japonesa nos enseña que lo efímero puede ser hermoso. Como las flores de cerezo que viven brevemente pero gloriosamente, la vida humana, aunque finita, posee una belleza propia. No necesitamos ser eternos para ser significativos. Así concluye nuestro viaje por la mitología japonesa. Hemos caminado con dioses, luchado contra dragones, descendido al inframundo y ascendido al paraíso celestial.
Hemos visto nacer el mundo y hemos presenciado el establecimiento de una línea imperial que continúa hasta hoy. Pero esto es solo el comienzo. Los mitos que hemos explorado son vastos y profundos, con innumerables variaciones regionales y capas de significado. Te invito a continuar este viaje por tu cuenta, a leer el Kojiki y el Nihonsoki, a visitar santuarios sintoístas, a sumergirte en las obras de Ghibli con nueva comprensión. La mitología no es el pasado muerto sino el pasado vivo, continuamente reinterpretado y reimaginado para cada nueva generación. En cada festival Matsuri, en cada visita a un santuario, en cada historia de Kitsune y Oni, estas antiguas narrativas continúan moldeando la comprensión japonesa del mundo. Gracias por acompañarme en este recorrido nocturno por las tierras del sol naciente. Si has disfrutado este viaje, considera compartirlo con otros que amen las historias antiguas y las culturas profundas. Suscríbete para más exploraciones de mitologías mundiales, que los kami te guíen, que encuentres belleza en lo efímero, y que siempre recuerdes que lo sagrado habita en todo lo que nos rodea. Hasta nuestro próximo encuentro, viajero del tiempo. Buenas noches.